Bienvenidos a mi canal Relatos de Terror. Si te gustan los relatos de miedo y suspense, suscríbete a mi canal, dale al like y comenta. Ayudarás mucho al canal. Para una mejor inmersión, pónganse auriculares, apaguen la luz y relájense. Lara, una fotógrafa de mediana edad con una pasión por lo antiguo, descubrió la cámara en una esquina polvorienta de una tienda de antigüedades en su pequeño pueblo. Era una pieza rara, una cámara de fuelle de los años 30, y estaba sorprendentemente buenas condiciones. A pesar del aire de misterio que la envolvía, se sintió irresistiblemente atraída hacia ella, como si la cámara la llamara. Al llevarla a casa, Lara la limpió cuidadosamente y se dispuso a usarla en un proyecto artístico que tenía en mente: capturar la esencia del viejo pueblo a través de su lente antigua. Lo que no sabía era que cada disparo capturado por esta cámara escondía secretos más oscuros de lo que podría imaginar. Empezó el proyecto fotografiando la vieja estación de tren, los edificios abandonados y los callejones sombríos. Al revelar los primeros rollos de película, Lara notó una sombra difusa que aparecía en el fondo de cada imagen. Al principio, pensó que se trataba de un defecto en la cámara o un error en el proceso de revelado. Pero con cada nuevo rollo de película, la figura espectral se hacía más clara y definida. Era una silueta humana, con rasgos indistinguibles, pero su presencia era inconfundible. Lo más perturbador era que, foto tras foto, la figura parecía acercarse más a la lente, con una postura más amenazante. Lara sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal al darse cuenta de que, en la última foto del rollo, la figura parecía estar mirando directamente a través de la lente, como si pudiera verla. Esa noche, la inquietud la mantuvo despierta, y un sonido apenas audible parecía flotar en los rincones de su habitación. Decidida a entender qué estaba sucediendo, Lara regresó a la tienda de antigüedades para hablar con el dueño, un viejo erudito en la historia local. Él escuchó su relato con una mezcla de fascinación y temor. Tras un momento de reflexión, sugirió que podrían estar lidiando con algo más que un simple defecto fotográfico. Es posible que hayas despertado algo con esa cámara, algo que estaba destinado a permanecer oculto, dijo el anciano, con voz temblorosa. Lara se fue de la tienda con más preguntas que respuestas, decidida a descubrir la verdad detrás de la cámara y su misteriosa figura espectral. Esa noche, Lara no podía dejar de pensar en las palabras del anciano. Algo que estaba destinado a permanecer oculto. Las palabras resonaban en su mente mientras trataba de dormir, pero su sueño fue interrumpido por sueños inquietantes de la figura espectral que se acercaba cada vez más. A la mañana siguiente, decidió investigar más a fondo sobre la cámara. Buscó en su biblioteca local, encontrando pocos registros sobre la cámara en sí, pero tropezó con una leyenda local. Según la historia, una cámara similar había pertenecido a un fotógrafo del pueblo hace décadas, un hombre llamado Elias Hartman. Hartman desapareció misteriosamente, y se rumoreaba que su cámara había capturado algo más que imágenes, algo sobrenatural. Desesperada por obtener respuestas, Lara decidió volver a usar la cámara. Esta vez, tomó fotos en su casa, capturando rincones oscuros y objetos viejos. Cuando reveló las fotos, la figura espectral estaba más cerca que nunca. Podía ver sus rasgos vagamente, como una sombra distorsionada, con ojos oscuros y una expresión de angustia. Esa noche, mientras Lara revisaba las fotos en su estudio, escuchó un ruido suave detrás de ella, como el crujido de la madera bajo el peso de alguien. Se dio la vuelta rápidamente, pero no vio nada. Su corazón latía con fuerza, y una sensación de frío la envolvió. Sintió que no estaba sola. «¿Quién eres?», dijo Lara, con voz apenas audible en el silencio. No hubo respuesta, solo el sonido del viento contra las ventanas.
Lara decidió que era hora de buscar ayuda más allá del anciano de la tienda de antigüedades. Se puso en contacto con un amigo suyo, Tomás, un investigador de lo paranormal, conocido por su escepticismo pero también por su mente abierta a lo inexplicable. Tomás llegó al día siguiente, armado con equipos de detección y su escepticismo habitual. «Vamos a ver si hay algo tangible aquí», dijo mientras instalaba cámaras y grabadoras en la casa de Lara. Juntos, revisaron las fotos nuevamente. Tomás, aunque escéptico, no pudo negar que había algo extraño en ellas. Esa noche, mientras Lara y Tomás esperaban alguna actividad, las cámaras y los sensores comenzaron a captar fluctuaciones inusuales. Ruidos, sombras moviéndose, y una sensación creciente de ser observados. Lara sintió un escalofrío en la nuca, y Tomás, por primera vez, pareció preocupado. De repente, una de las cámaras capturó una figura borrosa moviéndose por el pasillo. Lara y Tomás corrieron hacia allí, pero no encontraron nada. Sin embargo, la sensación de presencia era innegable. Lara se dio cuenta de que cada disparo de la cámara parecía fortalecer la conexión con esta entidad, haciéndola más tangible, más real. «Tenemos que parar», dijo Tomás finalmente, con una expresión de alarma en su rostro. «No sé qué es esto, pero está claro que estamos despertando algo peligroso». Lara, aunque aterrorizada, sabía que detenerse no era una opción. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba ocurriendo, aunque la verdad fuera más aterradora de lo que jamás podría haber imaginado. Después de la intensa noche de actividad paranormal, Lara se sintió más decidida que nunca a descubrir la verdad. Mientras Tomás empacaba su equipo, le sugirió buscar más información sobre Elias Hartman, el fotógrafo desaparecido. Lara decidió visitar el archivo histórico del pueblo, esperando encontrar alguna pista sobre el destino de Hartman y su misteriosa cámara. En el archivo, Lara encontró un artículo de periódico amarillento que describía la desaparición de Elias Hartman. Según el artículo, Hartman había sido un fotógrafo talentoso pero solitario, obsesionado con capturar la esencia de las almas en sus retratos. Se decía que había desarrollado una técnica especial que le permitía capturar no solo la imagen física, sino también el espíritu de sus sujetos. Poco después de su desaparición, varios de sus modelos también desaparecieron misteriosamente. Con esta información, Lara se sintió aún más perturbada. Regresó a su casa, donde encontró a Tomás revisando las grabaciones de la noche anterior. Juntos, vieron las imágenes y escucharon los sonidos capturados por las grabadoras. En una de las grabaciones, una voz decía el nombre Elías repetidamente. Era como si el espíritu de Hartman estuviera intentando comunicarse con ellos. Lara decidió realizar una última sesión de fotos con la cámara, esta vez en la vieja casa de Hartman, que aún se mantenía en pie al borde del pueblo. Tomás la acompañó, aunque con gran recelo. La casa estaba en ruinas, con ventanas rotas y muebles cubiertos de polvo. Lara colocó la cámara en un trípode y comenzó a tomar fotos de las habitaciones desiertas. Cada disparo parecía intensificar la sensación de opresión en el aire. Cuando revelaron las fotos esa misma noche, la figura espectral estaba más clara que nunca. Podían ver el rostro de un hombre con ojos vacíos y una expresión de profundo dolor. Era Elias Hartman, sin duda alguna. De repente, la casa se llenó de un frío helado y la figura espectral comenzó a materializarse frente a ellos. Lara y Tomás retrocedieron, horrorizados, mientras la figura se acercaba. «¿Qué quieres?», gritó Lara. La figura de Hartman levantó una mano, señalando la cámara. «Liberarme», dijo, su voz resonaba en sus mentes más que en el aire. Lara entendió entonces que el espíritu de Hartman estaba atrapado en la cámara, buscando desesperadamente una forma de escapar. «¿Cómo podemos liberarte?», preguntó Tomás, tratando de mantener la calma.
Hartman señaló una caja en la esquina de la habitación. Lara la abrió, encontrando dentro un diario antiguo. Al leer las páginas, descubrieron que Hartman había creado un ritual para capturar almas en la cámara, pero había sido atrapado por su propia creación. Siguiendo las instrucciones del diario, Lara y Tomás realizaron el ritual inverso. Encendieron velas, pronunciaron palabras antiguas y finalmente quemaron una fotografía de Hartman. La figura espectral comenzó a desvanecerse, susurrando un agradecimiento apenas audible. Cuando todo terminó, la casa volvió a estar en silencio. Lara y Tomás se miraron, agotados pero aliviados. Sabían que habían hecho lo correcto, liberando a Hartman y a su cámara de la maldición que había perdurado durante décadas. Lara y Tomás regresaron a casa con una sensación de alivio, creyendo que todo había terminado. A medida que pasaban los días, Lara no podía dejar de pensar en las implicaciones del ritual y la liberación del espíritu de Hartman. Sentía que aún había piezas del rompecabezas que faltaban. Una tarde, mientras Lara estaba en su estudio revisando las fotos nuevamente, encontró una imagen que no había visto antes. Era una fotografía de su propia casa, tomada desde un ángulo imposible, y en el fondo, la figura espectral de Hartman seguía allí, más oscura y amenazante. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que el espíritu no había sido liberado por completo. Desesperada, buscó nuevamente el diario de Hartman, esperando encontrar alguna pista que hubiera pasado por alto. En una de las últimas páginas, encontró una nota escrita con prisa: la cámara no es solo un medio, es una prisión. Destruirla es la única forma de romper el ciclo. Lara llamó a Tomás de inmediato, explicándole la situación. Tenemos que destruir la cámara, dijo. Tomás, aunque escéptico al principio, accedió. Sabía que había algo más allá de su comprensión en juego. Esa noche, se reunieron en el patio trasero de Lara, con la cámara colocada en el centro de un círculo de sal, siguiendo las instrucciones del diario. Tomás vertió gasolina sobre la cámara mientras Lara encendía una cerilla. ¿Estás segura?, preguntó Tomás, mirando a Lara con preocupación. No tenemos otra opción, respondió ella, y arrojó la cerilla encendida sobre la cámara. El fuego estalló, y por un momento, las llamas parecieron formar una figura humana antes de consumirse por completo. Un grito desgarrador resonó en el aire, y la cámara se desintegró en cenizas. El aire se calmó, y una extraña paz llenó el patio. Lara y Tomás se miraron, sintiendo que finalmente habían puesto fin a la maldición. Sin embargo, Lara aún tenía una inquietud persistente. ¿Qué había sucedido realmente con Hartman y sus modelos desaparecidos? Decidió investigar más a fondo la historia del pueblo, determinada a encontrar respuestas definitivas. Días después, Lara descubrió un conjunto de cartas escondidas en una caja en el ático de la biblioteca local. Eran cartas de Hartman a su hermana, describiendo sus experimentos y su arrepentimiento por haber jugado con fuerzas que no comprendía completamente. Hartman había intentado revertir su maldición antes de desaparecer, pero había fracasado. Las cartas también revelaban que los espíritus atrapados en sus fotos buscaban venganza por haber sido usados en sus experimentos. Con esta nueva información, Lara se sintió aún más decidida a redimir el legado de Hartman. Organizó una exposición con las fotografías restantes, contando la verdadera historia detrás de cada imagen y los espíritus atrapados en ellas. La exposición no solo fue un éxito, sino que también trajo paz a las almas que habían sido capturadas. Lara se sintió en paz, sabiendo que había ayudado a liberar a aquellos que habían sufrido bajo la maldición de la cámara. Tomás, por su parte, decidió escribir un libro sobre sus experiencias, esperando que su historia sirviera como advertencia a otros. La cámara ya no existía, pero su historia perduraría, recordando a todos que hay cosas en el mundo que deben ser respetadas y no tomadas a la ligera. Con el tiempo,
Lara siguió con su carrera fotográfica, pero siempre con una cautela renovada hacia lo desconocido.